Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Ajá. Bueno, eh, comenzamos. Creo que habíamos dejado la última clase pendiente la solución de un ejercicio de cálculo de volumen con integrales triples. ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, ahí lo ponemos. Era este el ejercicio, si no recuerdo mal, que decía calcular usando integrales triples el volumen del tetraedro comprendido entre los planos coordenados y el plano x más y más z igual a 1. Acá habíamos visto que tenemos múltiples opciones de orden de integración, llamemos. En este caso, yo tomé o empecé en realidad integrando respecto de x, para x entre 0 y 1, o sea, es como que tomé el plano xy, para x entre 0 y 1, y para y que va desde 0 a la recta x más y igual a 1. Y luego z me está dando el volumen, va desde 0 hasta, vendría a ser el plano, despejando z de la ecuación del plano, me queda z igual a 1 menos x menos y. Pero bueno, podríamos haber tomado cualquiera de los otros dos planos. En realidad, acá permite cualquiera de los órdenes de integración este, existentes, x y z, y x, z, z y x, cualquiera de las combinaciones. Obviamente cualquiera de las combinaciones debería dar el mismo resultado. Recuerden que al estar calculando volumen, la función que tenemos que integrar es la unidad, ¿bien? Y el volumen del tetraedro o del sólido es igual a un sexto. ¿Les dio así o a alguno les dio distinto o hay alguna duda? Yo planteé bien el ejercicio, profe, pero ahí, digamos, en la última integración me quedó más 3 medios. Ahí, o sea, supongo que lo habré hecho Bueno, mal, así que ya me habré fijado. bueno, verifíquelo, pero en principio sería un sexto el resultado. ¿Bien? ¿Alguien más que lo haya realizado, que le dio bien o que tuvo alguna duda en el planteo? Bueno, eh, hacemos un ejercicio más de integrales triple a modo de repaso y de terminar de cerrar el tema. Ok. Hacemos un ejercicio más de integrales triples y pasamos a otro tema. Dice calcular usando integrales triples el volumen limitado por x cuadrado más y cuadrado igual a 4, z igual a 0, z igual a y x igual a 0. Acá como en todos los ejercicios, fundamental, realicen bien la gráfica y de alguna forma que lo entiendan como para poder determinar bien cuáles son los límites para integrando para cada una de las variables. A veces es un poco complejo en tres dimensiones realizar la gráfica del sólido correcta, pero
Bueno, hagan el intento al menos para que les sirva como ayuda a ustedes para definir bien los límites de integración. Copien el enunciado que necesito sacar, dejar de compartir unos minutos la presentación. Sí, copienlo, así pueden avanzar con el ejercicio y lo saco unos minutos. Listo, profe. Ok.
¿Cómo le está yendo con el ejercicio o con el gráfico? No sé si está claro ahí, pero hay que tomar el primer octante, ¿no? Está limitando a eso. ¿Pudieron al menos realizar la gráfica? Sí, profe, yo al menos sí. Ok. Bien, bien, bien. Avanzan con la integral y en un ratito la vemos. A ver cómo les va. Profe, Sí, puede ser que los límites de integración
sea x desde 0 a 2, y desde 0 hasta 2 menos x, y z desde 0 hasta y. X, Z está bien. Y fíjese, ¿por qué de 0 hasta X? En realidad hay que ver cómo tomar los límites. Usted la primera variable que tomó es desde, para X o para Z. Para x, Bien. No, yo lo tengo distinto. Debiera ver si lo planteo en el orden de integración que lo tomó usted. Usted tomó X y Z. O sea, la primera, la unidad empieza integrándola en función de qué variable. primero x, después y, después z. Vean. Bueno, no, yo lo tengo distinto. El orden, pero de todas formas creo que está equivocado igual en los límites de I. ¿Vean? Ya lo vamos a mostrar en pantalla y salimos de la duda. Disculpe, profe, ¿puede ser que de 3? ¿O estoy...? No, 8 tercios. Ujú. ¿Alguien le dio 8 tercios? Sí, a mí. Bien. Ahí lo vemos en pantalla. Ese es el gráfico, o al menos eso intenta. Y acá está al menos como tomé yo los límites. Entiendo que estoy analizando a ver si aceptaría otro orden. No, si pudiéramos reemplazar o invertir el orden de I y de Z, pero
debiera ser el último X. Ah, no, o al revés, sí, también podría ser el último Y, tomando Y entre 0 y 2. Bueno, acá como lo hice, tomé el plano XY por un lado. Fíjense que si hago el corte, el plano XY, tengo el cuarto este de circunferencia. Y acá opté por tomar a X entre 0 y 2, y ahí ya sería entre 0 y la curva. ¿Bien? Entonces despejo y en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, despejo y me queda 4 menos x cuadrado. Acá podría haber tomado y entre 0 y 2 y despejar x. Entonces hacer x entre 0, me quedaría x entre 0 y raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Sí? O sea, acá podría haber invertido. Yo tomé así y z va entre 0 y z igual a i. ¿Sí? Bueno, y la función que debo integrar es la unidad, es el que estoy calculando el volumen. ¿Alguien planteó de esta forma, en este mismo orden, o cambiando y por x, pero en A mí definitiva? me quedó igual que usted, profe. Bien, Después vi en dónde estaba el error y me quedó igual. bien, bien. Claro, usted había planteado y entre, creo que 4 menos x o algo así. No, lo hice entre 0 y 2 menos x 2 menos y x, me está bien. quedaba, era una línea recta. Claro, claro, claro. Tiene que tomar en alguno de los dos, de las dos variables, tiene que tomar como parámetro la circunferencia esta que sale del cilindro. ¿Sí? Eh, bueno, después acá está un poco resumido el proceso de resolución del ejercicio, pero en definitiva, bueno, después acá del primer paso, integro y reemplazo, me queda solamente i, eh, que al reemplazar, bueno, me queda de esta forma y en definitiva me queda 8 menos 8 tercios de unidades al cubo. Eh, bueno, este sería el último ejercicio que vamos a ver de integrales triples. Me interesaría ver si le queda claro el concepto o si siguen con dificultad de plantear el integrando, que al fin y al cabo entiendo que es el paso más importante. Obviamente después hay que tener cuidado en la resolución y en el reemplazo de la integral, pero si ya parten en forma errada el planteo y los límites, obviamente no va a salir de ejercicio. No sé en general cómo vienen con esto, con este planteo. Yo, profe, al final fue un error de integración nomás, pero los límites no los había planteado bien, así que ahí lo corregí y me quedo el ejercicio. Vean. El resto, ¿alguien más? Sí, a mí la parte de la, ¿cómo se dice? Los límites de integración Sí, se me cuesta un complejiza poco. por la parte de la gráfica. Está bien. A eso es lo que vamos, por eso tengo esa problemática. Bien, bien. Bueno, vamos a ver ahora cambios cambios de variables, coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Más bien medio rápido el tema conceptual y hacemos un ejemplo un ejercicio de ejemplo de cada uno. Y hasta lo que veamos estos cambios de variables que lo vamos a ver hoy, estaría entrando el segundo parcial, que la idea es tomarlo el martes, no el que viene, sino el otro, que sería martes 8, ¿sí? Anótenlo, martes 8 de junio, el segundo parcial.
que va a ser hasta lo que veamos hoy, o sea, todo integral doble y triple y con cambio variable. La próxima clase vamos a ver integrales de línea, que ya van a entrar en el tercer parcial junto con ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Los que rindieron el sábado pasado, prometo este fin de semana enviarle la nota. Y bueno, el martes que viene es posible que no tengamos clase. Yo tengo mesa de examen de otra materia. Si tengo alumnos inscriptos es justo a las 5 de la tarde. Así que si tengo alumnos inscriptos lo vamos a tener. Si no, obviamente sí. Yo les voy a estar avisando el lunes. Yo debiera saber si creo que ya se cierra. O mañana a la noche se cierra la mesa. Si tengo algún inscripto o no. Así que les voy a avisar al menos a alguno por mail como para que les avise al resto de los compañeros. Por eso ya quería que quede definido la fecha del segundo parcial, entonces que dijimos sería el 8, martes 8 de junio. Así que si el martes que viene no tenemos clase, nos vamos a estar viendo el jueves, pero ya el tema que veamos el jueves no va a entrar en el parcial. Bien, ¿alguna duda con esto o podemos avanzar nomás? De mi parte no, profe. Bien. Bueno. Vamos a ver cambios de variable entonces. Tenemos en función de algunas, en la integral de algunas funciones sobre cónicas, es conveniente hacer un cambio de variable, un cambio de coordenadas, o sea, pasar de las coordenadas cartesianas X e Y a coordenadas polares, cilíndricas o esféricas según el caso. Para este caso, donde tenemos dos variables, o sea, para integrales dobles, el cambio de coordenada lo hacemos por coordenadas polares. Entonces, tanto las funciones como los límites, en definitiva toda la integral que venimos expresándola en función de x e y, le hacemos un cambio de coordenadas a coordenadas polares, donde las coordenadas polares están representadas por un radio y un ángulo t, o sea, un punto x e y lo expresamos en función del radio y un ángulo respecto al eje y. Entiendo que lo habrán visto en la teoría, pero para hacer este cambio de variable siempre aparece un jacobiano, que es un determinante de la, sale un determinante de las derivadas parciales con las nuevas variables y demás, que para el caso de coordenadas polares el jacobiano es igual a R. ¿Bien? Entonces vemos acá el gráfico donde un punto X e Y los representamos a través de su radio y un ángulo T. X es igual a R por el coseno de T y igual a R por seno de T, y en este caso, como dijimos, el jacobiano es igual a R. Por lo tanto, una integral en coordenadas cartesianas, donde el dominio de integración está definido de X e Y, pasa a coordenadas polares, donde tenemos que el dominio a través de el radio y un ángulo y multiplicar por el jacobiano, que en este caso es igual a n. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio, van a hacer un ejercicio a modo de ejemplo, dice calcular en coordenadas polares el área de un círculo de radio 3. ¿Bien? Tenemos un círculo de radio 3 y aquí entonces en vez de definir o para calcular el área con integrales dobles, en vez de utilizar como variables x e y, tenemos que utilizar el radio, ¿bien? Y el ángulo t del círculo. Acá en este caso es conveniente, como dice, podemos calcular el área de un cuarto de círculo y multiplicarlo por 4. ¿Sí? Esto es simplemente una alternativa para facilitar el ejercicio, pero si no lo podríamos calcular en forma directa
utilizando toda todo el círculo, ¿bien? En los cuatro cuadrantes o en los 360 grados. ¿Entienden el ejercicio? Tienen que calcular la superficie o el área, solamente que expresarlo, o utilizando integral doble, expresado en función de el radio, que en este caso variaría de 0,3, y el ángulo T, que si tomamos como límite, o como propone acá el ejercicio, calculando un cuarto de círculo, el ángulo acá variaría entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Y luego a eso lo podemos multiplicar por 4. ¿Bien? Plantéenlo al ejercicio y vemos cómo queda y si surge alguna duda. ¿Cómo le está yendo? ¿Lo pudieron plantear? ¿Se entendió un poco cuál era la idea del ejercicio? Puede ser, profe, bueno, yo puse justamente lo que sale ahí, el ángulo desde 0 hasta pi sobre 2 y el radio desde 0 hasta 3, de 3 Sí. por el diferencial del radio. Pero, o sea, es el planteo, digamos.
Recuerda que Claro. tiene que multiplicar por el jacobiano, ¿no? Sí, claro, sí, sí. O sea, me queda primero el ángulo, digamos, y después de 0 a 3, digamos, el radio, digamos, Sí. y 3 por el diferencial de radio. 3 el radio. Bien. ¿Y pero lo resolvió? Sí, me da 18 pi, pero si uso Sí, la fórmula tradicional que es pi por radio al no, cuadrado, da 9 pi. exactamente. Fíjese que hay algo que no, que debe haber hecho mal en el proceso. ¿Alguien más lo pudo hacer? Bueno, ahí tenemos entonces cómo debiera quedar planteado, que sí tenemos la posibilidad, como dijo el compañero recién, al revés, de integrar primero respecto a R y después respecto a T. No debiera haber problema. Como está planteado ahí, bueno, al ser que tomamos un cuarto de círculo, lo multiplico por 4 para calcular el área total, y tomamos a R, que va de 0 a 3, vendría a ser el radio, y el ángulo de 0 a pi sobre 2. Y como estamos sacando área, la integral, la función a integrar es la unidad, y siempre hay que multiplicar, en este caso, las coordenadas polares por el jacobiano, que es igual a E. Y eso es lo que debiéramos integrar. Bueno, ahí tenemos el proceso o el resultado. Después la primera integral, en este caso R respecto de T, queda R por T, y a T lo reemplazamos entre pi sobre 2 y 0, queda R por pi sobre 2. Que es lo que debiéramos integrar, nos va a quedar R cuadrado, o acá saca el pi sobre 2 afuera, entonces va a quedar R cuadrado sobre 2, lo reemplazo y me da igual a 9 pi, que obviamente es coincidente con la aplicación de la fórmula del área de un círculo de la circunferencia del círculo. Y n igual a pi por radio al cuadrado, que es igual a 9 pi. ¿Se entiende? Sí, profe. En este caso, si hubiéramos trabajado con coordenadas cartesianas, acá, bueno, tendríamos que tener la ecuación de la circunferencia, y nos debería haber quedado, por ejemplo, x entre 0 y 3, y entre 0 y sería 9 menos, raíz de 9 menos x cuadrado, si no me equivoco. ¿Bien? Con lo cual, fíjense que utilizando acá coordenadas polares, se transforma en una integral más sencilla. ¿Bien? Es un poco el objetivo de cambio de variable. Así como tenemos para dos variables, o sea, para integrales dobles, tenemos para utilizar en integrales simples, tenemos coordenadas cilíndricas y esféricas. Las cilíndricas son similares a las coordenadas polares, solamente que z es igual a z, ¿sí? O sea, lo utilizo igual a coordenadas polares y mantengo sin alterar la variable z
que le estaría dando el volumen al sólido y a la ecuación, ¿sí? Entonces, el cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas es igual y el jacobiano es igual. Y ya cuando tenemos otro tipo de gráfico donde la variable z no es constante, por ahí como en este caso, pensé que me hablan por el chat, sino que también es conveniente, como en el caso de una esfera, hacer un cambio de variables para el eje z, es donde aparecen las coordenadas esféricas. Bien, acá fíjense que hay un punto x y z, en este caso lo reemplazamos o lo expresamos en función de t, sigue siendo el ángulo con el eje x, o sea, igual que como eran coordenadas polares. Acá aparece ρ, que es la distancia del origen al punto, lo que vendría a ser el radio, ¿sí? Y aparece φ, que es el ángulo con el eje z. Entonces, x es igual a φ, a ρ por el seno de φ por el coseno de t, y igual a ρ por seno de φ por seno de t, z es igual a ρ por el coseno de φ, y el jacobiano acá cambia, ya no es r, sino que es ρ cuadrado por seno de φ. Y acá importante, fíjense que dice que el ángulo φ está limitado o está definido entre 0 y 180 grados, y el ángulo t está definido entre 0 y 360 grados. Esto cuando vamos a expresar o a realidad hacer el cambio de variable de una función, hay que tenerlo en cuenta entre qué y qué ángulo está definido cada uno de los, en realidad los dos ángulos, tanto t, que es el que me define en función del eje x, como phi en función del eje z. Acá el cambio de coordenadas de cartesianas a esféricas sería como está acá abajo, o sea, de x y z. Bueno, tengo que expresarlo en función de ρ, de phi y de t, y multiplicarlo por el jacobiano, que dijimos que en este caso es ρ al cuadrado por el seno de phi. ¿Bien? Y vamos a hacer similar a lo que hicimos para coordenadas polares. Hacemos un ejemplo sencillo para calcular el volumen de una esfera de radio R, en este caso genérica, pero la idea sería expresar entonces, esto considera el triple, ¿no? Expresar cómo me quedaría y resolver cómo quedaría el integrando para calcular el volumen de la esfera con integrales triples, o sea que la función que voy a integrar en la unidad multiplicado por el jacobiano, cómo quedaría expresada en función de las coordenadas esféricas, o sea, de ρ, que en este caso, fíjense, sería R, ¿sí? Y de phi y de t, que serían los ángulos con respecto a z y con respecto a x respectivamente. También acá podemos calcular, para simplificar si queremos, el volumen de esfera en el primer octante, como está hecho el gráfico ahí en pantalla, y multiplicarlo por 8. O podemos optar por hacer la esfera en forma completa. En realidad no van a poder hacer la esfera en forma completa, porque por los límites de
por los límites del ángulo. Dijimos que el ángulo T respecto a X sí está definido de 0 a 360 grados, por lo cual podemos, este ángulo que está respecto a X, lo puedo definir entre 0 y 360 grados, pero el ángulo phi para Z está definido entre 0 y 180. ¿Bien? No puedo integrar a través de los 360 grados, con lo cual sí o sí debo dividir el cálculo al menos en dos. ¿Bien? Ahí como está hecho el gráfico, plantea dividirlo en 8 calculando por el primer octavo. ¿Me van siguiendo a esto que voy explicando o está un poco confuso? No, sí se entiende, profe. Va, ¿Entiende? lo vemos en la teoría En la también. teoría. Bien, 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 bien.
Bueno, ahí como debiera quedar planteado, aunque puede cambiar el orden, pero en definitiva, si tomamos como plantea el ejercicio calculando para el primer octante, quedaría ρ entre 0 y r, en este caso que es genérico. El ángulo t respecto de x sería entre 0 y pi sobre 2, y el ángulo phi con respecto a z también entre 0 y pi sobre 2, y esto multiplicado por el jacobiano. ¿Bien? Desde luego, si resolvemos esto, el resultado va a ser 4pi r al cubo sobre 3, coincidente con la ecuación de cálculo del volumen de una esfera. 4 tercios pi por r al cubo. ¿Bien? ¿Alguien que lo haya hecho? Sí, profe, me dio lo mismo. Lo ¿Me dio pude. bien? Ok. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? De mi parte no, profe. Bueno. Bien, hasta este tema entonces, es donde entraría en el segundo parcial que tomaremos, repetimos, el martes que viene, no el otro, que sería 8 de junio. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es un poco a modo de repaso, y por otro lado, porque necesito seguir con esto de la evaluación continua que se pide, vamos a hacer una pequeña evaluación, como hicimos la vez pasada. Les voy a poner un ejercicio en pantalla y la idea es que deben resolverlo y mandármelo por mail. ¿Vean? No debiera llevarle más de lo que queda de clase. En 20 minutos, 25 debiera estar listo. Así que, bueno, hacemos eso y damos por concluida la clase de hoy, porque nos está quedando, el siguiente tema es integrales de línea, que preferiría arrancarlo ya la próxima clase, sea el martes o el jueves, y dedicarle toda la clase a eso. Así que voy a poner en pantalla el ejercicio para que lo completen y me lo manden. Recuerden poner en la hoja, por favor, la fecha y el nombre y el apellido, más allá que yo sé de quién viene, porque viene por el mail, pero eso después yo debo imprimirlo, debe quedar como registro. Bueno, ahí estaría, 27 de mayo de 2021, coloca el nombre y apellido. Dice, mediante integral doble, calcular el área de la siguiente región plana. Región que está limitada por 2x menos 3y igual a 0, y igual a 0, y x más y igual a 5.